Hola, mi nombre es Oscar y soy un alcohólico agradecido. Hoy quiero compartir con ustedes algo que está en el corazón de nuestro programa, una herramienta que, si la usamos con honestidad, tiene el poder de transformar nuestras vidas por completo, el inventario moral. Muchos de nosotros llegamos a Alcohólicos Anónimos con un equipaje increíblemente pesado, un equipaje lleno de dolor, de secretos y de heridas. El cuarto paso nos invita a hacer un minucioso inventario moral de nosotros mismos, y el octavo nos pide hacer una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido. A primera vista, esto suena aterrador. ¿Quién quiere hurgar en el pasado? ¿Quién quiere revivir el dolor? La verdad es que no se trata de revivir el dolor, sino de liberarlo. Piénsalo de esta manera: nuestro pasado, cuando no lo hemos examinado, es como llevar vidrio molido dentro de nosotros. Es una sustancia emocional afilada y dolorosa, compuesta de resentimientos, miedos y culpas. Con cada movimiento, con cada nueva relación, ese vidrio nos corta desde adentro, nos lastima y nos impide movernos libremente. Nos mantiene pequeños, cohibidos y atrapados. El inventario moral es el proceso de, con mucho cuidado y honestidad, sacar esos trozos de vidrio, uno por uno. Es un análisis objetivo, no para juzgarnos, sino para entendernos. Es un esfuerzo sincero por mirar los daños que hemos sufrido y los que hemos causado, pero esta vez desde una nueva perspectiva, una perspectiva de honestidad y recuperación. Para mí, este proceso fue una revelación. Durante mis primeros 4 años de sobriedad, creía que lo estaba haciendo bien. Asistía a las reuniones, no bebía, pero algo seguía bloqueado. Había una relación abusiva en mi vida, un nudo de dolor y negación que me impedía avanzar. Mi lista del octavo paso, en lugar de ser una herramienta de liberación, se convirtió en un torbellino de resentimientos. Me sentía víctima, justificaba mis acciones y culpaba a otros. Estaba estancado, la disputa interna era feroz. Mi miedo me decía: no mires ahí, es demasiado doloroso, te romperás. Y mi orgullo respondía: no necesitas esto, tú tienes la razón, ellos son los que están mal. Esta batalla me mantenía paralizado, incapaz de sentir, incapaz de sanar. Pero la belleza de este programa es que, si seguimos viniendo, el mensaje finalmente encuentra una grieta por donde entrar. Las palabras que oía en las reuniones, las lecturas del libro azul, las conversaciones con mi padrino. Poco a poco, esas palabras empezaron a viajar desde mi cabeza, donde las analizaba y las resistía, hasta mi corazón, donde finalmente pude sentirlas. Una tarde, después de una reunión particularmente emotiva, sentí un impulso que no había tenido en años. En mi vida antes del alcoholismo, yo pintaba. El arte era mi forma de expresarme, de conectarme conmigo mismo, pero en mi enfermedad, lo abandoné. Fue un castigo autoimpuesto, una forma de decirme a mí mismo que no merecía la belleza ni la creatividad. Pero esa tarde, por primera vez en muchos años, abrí mi vieja caja de pinturas, y lo que salió de mí no fue un paisaje tranquilo ni un retrato delicado. Fue una explosión de rabia honesta, un torbellino de rojos, negros y amarillos que mancharon el lienzo. No pensaba, solo sentía. Era el dolor, la frustración y el resentimiento saliendo de mí, no con palabras, sino con colores. Cuando terminé y di un paso atrás para mirar lo que había hecho, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alegría y de un profundo alivio. En ese lienzo estaba todo el vidrio molido que había llevado dentro. Al verlo fuera de mí, objetivamente, perdió su poder. Ese fue mi verdadero inventario. En ese momento, entendí algo fundamental sobre la recuperación: el dolor de nuestros defectos, esas partes de nosotros que tanto nos avergüenzan, no está ahí para destruirnos. Es la misma sustancia que un poder superior usa para limpiar nuestro carácter y, finalmente, hacernos libres. Es una paradoja divina. Al enfrentar el dolor, encontramos la paz. Al admitir nuestras faltas, encontramos la fortaleza. Y al sacar el vidrio molido,
Hacemos espacio para que la serenidad y la alegría finalmente puedan entrar y quedarse. Si estás luchando con tu inventario, si te sientes bloqueado por el miedo o el resentimiento, te invito a que no te rindas. Sigue viniendo, sigue escuchando, y busca tu propia manera de ser honesto. Quizás no sea un lienzo, quizás sea un diario, una conversación con un padrino, o una oración sincera. Lo importante es empezar, porque al otro lado de ese dolor, te prometo, no hay destrucción, sino libertad. Gracias por escuchar. Serenas y felices 24 horas.